Buenas despertados, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como siempre, un placer estar aquí con vosotros, contar mis reflexiones, mis procesos, mis aprendizajes que voy teniendo y como todos vosotros estaréis teniendo en vuestros caminos. Como muchos de vosotros sabéis, yo desde que empecé la meditación hace años, empecé a canalizar, tuve la gran suerte de poder abrir esa percepción y esa cualidad, porque no me gusta llamarle don, porque don es algo que algunos pocos tienen y está más que demostrado que la canalización es una cualidad que cualquiera de nosotros podemos despertar, abrir en cualquier momento de nuestra vida, con lo cual me gusta llamar más cualidad que don, ¿vale? Gracias a Dios siempre tengo mensajes que recibo. También es algo que a veces me preguntan, dependiendo de los estados de vibración de la persona, es más fácil o más difícil acceder a ese tipo de información, porque recordad que una canalización es cuando el individuo como alma tiene una vibración alta y puede ascender lo suficiente para que nuestros seres de luz puedan bajar su vibración y llegar a una conexión, a un encuentro donde ese traspaso de información sea factible. Cuando no se llega a ese punto centro, ese epicentro, no cuesta, o sea, no es imposible tener esas canalizaciones. Entonces hay momentos o etapas de la vida donde puedes recibir mucha más información y dependiendo de tu estado, de tu situación actual, de problemas que puedas tener y no tener pues una vibración muy alta, pues se dificulte más el tener ese tipo de procesos. Yo siempre que lo he necesitado, siempre me han respondido, siempre que los he necesitado conmigo cuando he tenido que afrontar alguna situación difícil, siempre he contado con su presencia. Siempre están con nosotros. Sé que muchos en algunos momentos de vuestro proceso podéis llegar a dudar si ellos están con vosotros, vuestros seres queridos desencarnados, vuestros guías, vuestros seres de luz, vuestros ancestros o vuestros maestros pueden estar con vosotros y ellos siempre están con nosotros. No hay día que ellos no estén pendientes de nuestra protección y de intentar que nuestros caminos sean lo más fácil. Pero como me dijo una vez una persona, una sabia frase que me comentó y que se me quedó grabada, me dijo: Dios le da a todos la vida que pueden soportar. Y eso es una gran verdad. A cada uno de nosotros, por mucho que pueda costar creer en momentos muy difíciles que podéis estar pasando alguno de vosotros, si lo estáis pasando es porque realmente tenéis esa capacidad de poder absorber y de poder llevar ese peso encima. Si no estuvierais preparados, no se os daría ese aprendizaje, porque recordad que todos son aprendizajes. Incluso los momentos buenos como los momentos malos son aprendizajes. Con lo cual, para aquellos que puedan tener esa duda, como yo la he tenido en muchas ocasiones al principio, ellos siempre están con nosotros, siempre nos guían, siempre nos protegen, siempre nos intentan de la manera que se pueda darnos esos mensajes, sea por sincronicidades, sea a través de la intuición, sea como sea el método que utilicen, siempre van a intentar ayudarnos y hacernos notar su presencia. Yo las canalizaciones al principio las utilizaba para adquirir toda la información que se iba generando dudas en mi interior y he podido recibir mensajes de información muy variada, de información muy antigua, que incluso esa parte lógica mía me obligaba, ese ego me obligaba después salir corriendo a comprobar si aquello que yo había percibido era cierto o no era cierto, y con la gran fortuna de que todo aquello que he dudado siempre he podido contrastar que era cierto y que era conocimiento que yo no podía tener, porque a lo mejor eran de materias que yo no había tocado o no me había interesado en mi vida, y entonces no podía tener todo ese conocimiento que yo recibía. Después he utilizado esas canalizaciones, o más que he utilizado, me he prestado a servir a aquellas almas que a lo mejor han necesitado enviar algún mensaje a algún ser querido, y por ello me siento bendecido y me siento agradecido, porque gracias a ello he podido devolver un poco la sonrisa y
y la alegría a personas que estaban pasando por procesos oscuros, procesos de tristeza, y ver esa mirada cómo se ilumina, aunque solo sea un poquito, es algo que es maravilloso y que no hay dinero en el mundo que pueda pagar esa sensación. Digamos que lo he utilizado tanto como para mí como para ayudar a las personas. Siempre he considerado, y sabéis que ya lo he hablado en algún vídeo, que soy del parecer de que cuando uno tiene un don está para ofrecerlo. Soy de los que concibe que ese don no se puede cobrar, a no ser que estés dedicado al 100% las 24 horas del día plenamente a eso, con lo cual entiendo que sí que puedas ganarte la vida lo necesario. Ya lo hemos hablado más de una vez, no lucrarte, sino ganarte la vida lo necesario para subsistir. Pero si no es así, si no es de esta manera, que tú no te dediques plenamente a ello, considero que no es lícito el tener una retribución. Podríamos entrar en el debate de bloquear el canal de la economía, de que si yo no acepto que una persona me dé una propina por el gesto que he tenido, la información que le he dado desinteresadamente. Podemos entrar en ese debate porque considero que si alguien pues quiere tener ya no hablando de económico, sino de dinero material, sino un presente por algo que tú hayas podido ayudar, pues lo veo bien de recibirlo, pero no desde esa finalidad de querer ganar o lucrarte con ese don, que ahora digo don, pero bueno, sabéis que me gusta decir cualidad, de poder ayudar a una persona, porque entonces deja de ser una cualidad que tú tienes despierta, deja de ser eso, algo que te han otorgado, que te han ofrecido y que te han regalado. Cuando ya empiezas a cobrar, pasa a ser un trabajo, y realmente en mi persona no lo contempla como tal. Es para el don de servicio a los demás, y así opino, y sé que muchos podrán opinar todo lo contrario, y es lícito tanto una manera como la otra de pensar. Hoy he recibido una canalización que cuando vosotros lo veáis en este vídeo pues ya habrá pasado unas semanas, pero que me ha llamado mucho la atención porque es una canalización donde no es una reprimenda, pero sí son unas palabras bastante directas, y son bastante vaya, que no intentan enmascarar un poquito, ser políticamente correctas, sino que van directo al grano de aquello de lo que muchos hemos pecado de hacer, y que se seguirá haciendo, por desgracia, porque habrán personas que desde el día que encarnen hasta el día que desencarnen lo harán como algo natural en su día a día, y no podremos cambiarlo, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, me gustaría leeros esta canalización, que no es muy larga, y la vamos a reflexionar, sobre todo la parte final. Yo todas las canalizaciones las escribo en libros, porque tengo el compromiso de algún día escribirlos e intentar publicar estas canalizaciones para compartir ese material, y lo voy escribiendo todo tengo varios libros, libretas escritas con las canalizaciones que yo voy recibiendo, y que muchas de ellas también las podéis ver en Instagram, porque cada miércoles subo una de ellas en un vídeo cortito de estos de Instagram. Os leo esta canalización de hoy y después la reflexionamos. Dice: si el primero en errar hubiera puesto solución, si aquel que hizo daño hubiera pedido perdón, si aquel que poco tenía no hubiera deseado lo del prójimo, así podríamos seguir con muchas verdades más. Y frente al dolor o al sufrimiento, culpáis muchos al que os dio la vida. La insolencia también es parte del ser en el que muchos de vosotros os estáis convirtiendo. Y lejos de reproches, vuestro Padre sigue aquí a vuestro lado. Algunos hablan de un Dios que os juzgará por vuestros actos, un Dios severo, capaz de cerrar las puertas de su reino a un hijo perdido ante el mal, ciego por la oscuridad y vencido por la tentación. Hay de aquellos que lo creen, pues ese Dios no existe, pues Dios es amor, es comprensión, es misericordia. Y de aquello que hicimos mal, no rendiremos cuentas a Él, sino a nosotros mismos, porque es el perdón hacia nuestra alma
la llave que abre las puertas del reino del Padre. Pues somos nosotros quien venimos a aprender y no Él. Y es con nosotros con quien debemos hallar el perdón por aquello que no supimos saber hacer bien. Muchas de las personas que canalizan siempre dicen que dependiendo del tono de las palabras sabemos si estamos tratando con un ser de luz o con un ser del bajo astral, ¿no? De lo que sería el purgatorio, el infierno, que también hemos hablado de esa parte, ¿no? de esa creencia. No siempre es cierto. Sí es cierto que cuando tú tienes una canalización con un ser de luz de alta vibración, notas ese tono amoroso, compasivo, pero no por ello no pueden decirte verdades. Lo que no pueden hablarte es de una manera con obligación, con condicionante. No pueden decirte tú tienes que hacer o deberías de hacer o de pensar. Ellos jamás van a intermediar o van a interferir en tu propio proceso, con lo cual jamás vas a tener una canalización por aquellos que lo estéis intentando. Jamás vais a tener una canalización con un ser de luz, con un ancestro, con un arcángel, da igual la figura que sea representativa. Nunca vais a tener una canalización donde os hablen condicionadamente, donde os digan o os exijan que tenéis que hacer o pensar o sentir. Jamás. Siempre va a ser desde la distancia, desde el respeto y desde ese libre albedrío que nosotros tenemos realmente como nuestro Dios Padre, en mi caso, nos dio. Pero sí es cierto que os pueden dar mensajes bastante, no contundentes, pero bastante directos, sin preámbulos, sin envolverlo en otras palabras para que parezca más bonito. No, os lo pueden llegar a decir pues de esta manera, como hemos empezado esta canalización, con 3 frases que son bastante claras y bastante directas. Hay una parte que es la que más me llama la atención, que es donde dice: algunos hablan de un Dios que os juzgará por vuestros actos, un Dios severo, capaz de cerrar las puertas de su reino a un hijo perdido ante el mal, ciego por la oscuridad y vencido por la tentación. En la actualidad seguimos teniendo muchas de nuestras religiones, hablo del budismo, hablo del islam, del musulmán, del islam, hablo del judismo, hablo del cristianismo, del catolicismo, de muchas religiones donde siguen existiendo dogmas. Un dogma es una creencia impuesta, donde no hay alternativa al razonamiento de esa creencia. Nos imponen que esto tiene que ser así y así ha de ser, si no, no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces tenemos muchos dogmas religiosos en todas las religiones que conviven entre nosotros, y realmente creo que esa etapa de esa religión impuesta, de esa religión un poco dictadora, esa religión un poco clasicista, de esa religión un poco limitante, ya no procede. Esos mismos que hablan de ese Dios severo, como aquí hablábamos, ¿no? de un Dios justo, que juzga, que es severo, son los mismos que después dicen que Dios es amor, que Dios es comprensión, que Dios es misericordia. No hay mucha lógica en ese pensamiento, porque estamos hablando de antagonismos. Si Dios es justo o juzga o es severo, no puede ser permisivo. Si Dios no te abre las puertas de su reino, no puede ser misericordioso. Entonces son contraposiciones de creencias que las dicen en el mismo contexto, entonces pierden un poco su validez como sermón o como texto realmente. Pero
como os digo, por desgracia, a día de hoy siguen habiendo estos dogmas. Hay una cosa también de la parte del final que para mí me resulta muy revelador, porque siempre hablamos de cuando vayamos a morir, ¿no? Ese juicio final, ¿no? Donde Caronte nos va a llevar a las almas, a nuestro juicio, a que demos explicaciones de todo aquello que hemos hecho mal, ¿no? Y me resulta bastante revelador el que a mí en persona, a mí en esta canalización, me revelen que no es hacia Dios, hacia Buda, hacia la figura que vosotros representéis, no es hacia Él quien tenemos que dar respuesta, ¿no? O dar explicaciones de aquello que no supimos hacer bien. Porque al fin y al cabo ya nos lo dicen, somos nosotros quien venimos a esta existencia a aprender, y como tal, pues hay cosas que no las vamos a aprender en esta existencia, y hay cosas que no las vamos a saber hacer bien, y a lo mejor el tiempo se nos acaba y no vamos a poder en esta existencia poderlo arreglar, ¿no? Pero me parece algo muy relevante el que me dijeran que es las explicaciones, ¿vale? El perdón lo vamos a tener que hacer hacia nosotros mismos. O sea, realmente lo que nos están diciendo es que dentro de esa corriente, ya que hablamos del infierno, ¿no? Como que el infierno, el purgatorio, no es un sitio como tal, sino es un estado de conciencia, ¿no? Realmente encaja ese estado de conciencia de una baja vibración, ¿no? Donde se representa ese infierno o ese purgatorio, que es donde nosotros no encontramos ese camino, esa conexión a nuestra luz, a nuestra parte divina. Me resulta bastante factible, que encaja bastante esta revelación de que es hacia nosotros mismos con quien tenemos que darnos explicaciones y sabernos perdonar, porque al fin y al cabo somos nosotros quien hemos errado, y para poder quedar en paz somos a nosotros mismos a los que nos tenemos que pedir perdón realmente. Entonces, con lo cual, si junto esas dos teorías, me encajan bastante, me encajan mucho más que el que vayamos a tener un juicio final, o el que tenemos un Dios que es severo, que como tal, siempre se ha dicho que Dios es amor incondicional, y amor incondicional es querer por encima de todo. Y por encima de todo significa por encima de todo aquello que podamos hacer. Está claro que si hablamos a un nivel normal, de personas normales y cotidianas, donde lo máximo que vamos a hacer en nuestra vida, pues a lo mejor es discutir con personas, o que en algún momento de la vida pues hayamos tenido una agresión física, pero nada más de aquello. Si no estamos hablando de personas pues que han cometido delitos, que han cometido por ejemplo el arrebatar una vida, que estamos hablando de cosas muchísimo más mayores, y aún así cometiendo esas cosas, Dios es misericordia completa, nos va a perdonar por esas cosas que nosotros no hemos sabido hacer o comportarnos o tener la respuesta adecuada en aquellos momentos, quizá muchos de ellos producidos por una inconsciencia de no saber cómo tener que actuar en esos momentos, ¿no? Por eso es un proceso de aprendizaje, y por eso aprendemos. Para aprender que yo me he comportado mal, primero tengo que comportarme mal, porque si no me comporto mal, nunca sabré que me he comportado mal. Y para arreglar ese comportamiento mal, a cambiarlo a un comportamiento bueno, tengo que tener primero un comportamiento malo. Y depende de cómo sea yo, pues a lo mejor ese comportamiento malo lo tengo que tener 4, 5, 6 o 10 veces para poder entender o instaurar esa creencia de que no tengo que comportarme así, que tengo que actuar de la otra manera. O sea, instaurar esa información y ese cambio de conducta, ¿no? Al fin y al cabo, como en psicología, lo que nosotros hacemos son modificar nuestras conductas. Entonces, no puedo creer que un Dios que sea amor incondicional me vaya a juzgar por esas pequeñas cosas que he podido llegar a hacer, y que incluso muchas de ellas, como decimos, han sido producidas por nuestra inconsciencia, por nuestro desconocimiento. No me va a cerrar las puertas del reino por eso, ni mucho menos. Ni a lo mejor me va a pedir explicaciones, porque realmente él sabe por qué en aquel momento actué así, porque él ya sabía que 5 veces más después de esas repetidas
empecé a aprender a cómo tenía que comportarme, él ya lo sabía que tenía que pasar por esas 5 veces. Y yo desde mi consciencia universal, antes de encarnar, ya sabía, y yo mismo pedí tener que vivirlo 5 veces porque sabía que si no lo vivía 5 veces esa situación, no la aprendería. Con lo cual, ese conocimiento mío, aunque no lo tengo recuerdo de él, porque estoy en una consciencia terrenal, no lo recuerdo, más ese conocimiento universal que tiene Dios, en este caso para mí, ya saben que yo tenía que pasar por ese proceso 5 veces. Entonces no me van a juzgar por algo que ya sabían que yo iba a vivir. Pero sabían esa finalidad, que iba a aprender ese aprendizaje. Por eso no me van a culpar. Pero sí que es cierto, para poder dejar mi alma en paz y en armonía, una vez yo trascienda, tendré que entender eso realmente, darme cuenta de que yo ya había pactado esas 5 ocasiones, por ejemplo, de un suceso para aprenderlo, y tendré que perdonarme. Y una vez me perdone de todo aquello que yo entienda que erré, que me equivoqué, pero que era parte de mi experiencia, una vez yo me perdone, entonces ya podré ir directamente al reino de Dios tranquilamente, porque habré entendido mis errores y me habré perdonado. Si no me perdono por esas cosas, me seguiré quedando en lo que hablamos siempre de ese purgatorio, de ese bajo astral, de ese infierno, hasta que pida ver la luz. Pero para poder ver esa luz tendré que perdonarme. Y cuando me perdone, Dios me mostrará el camino y me mostrará esa luz y me dejará entrar en su reino. Pero si os fijáis, quizá esta versión mía de esta canalización cuadra un poco más que esa visión más eclesiástica, ¿no? Desde el perdón, del juicio final, ¿no? Quizá ahí en ese texto hay un poco más de condicionamiento hacia la sociedad para que tengan miedo, que no hagan nada porque el día de mañana tendréis que rendir cuentas, ¿no? Esa parte dogmática de la religión, esa parte de generar miedo para tener ese poder, que la religión, sabéis, que siempre le ha gustado tener esa parte de poder en la sociedad, a base también de incongruencias como la que hemos hablado, ¿no? Un Dios severo, un Dios que te cierra las puertas, con un Dios que es comprensivo, que tiene amor incondicional, que es misericordioso. Yo, bajo mi percepción, prefiero quedarme con mi opinión, con mi canalización. Lo veo más factible, lo veo más fluido, lo veo más natural, que el proceso pueda ir por ahí que no por el otro. Entonces, aun sabiendo que yo me tendré que pedir perdón el día que desencarne, mi misión aquí va a ser intentar hacerlo todo lo mejor que puedo. No porque sepa a lo mejor que lo más seguro es que yo me tenga que pedir perdón para acceder al reino de los cielos, pues pueda permitirme hacer las cosas mal, porque piense, pues bueno, cuando llegue ese momento me pediré perdón, lo aceptaré y ya pasaré al otro plano. No, mi cometido y mi propósito es, en esta vida, en esta experiencia, desde esta terrenalidad, de esta dualidad divina y terrenal, es intentar hacer las cosas lo mejor posible para que cuando llegue ese momento no tenga que pedirme tantas veces perdón y me dé cuenta de que erré como cualquier persona, pero quizá a lo mejor erré menos de lo que yo pensé. Espero que esta reflexión os sirva de algo, que realmente resonéis con ella, y si no resonáis, pues no pasa nada. Cada uno es libre de tomar sus propias decisiones, de conformar su propia realidad. Sabéis que toda mi intencionalidad, mi compromiso es el poder compartir, para el poder ayudar. Como siempre os digo, pediros a todos que os suscribáis, que le deis like, que compartáis, que comentéis, para que esta plataforma pues pueda mostrar estos contenidos a más personas. Daros las gracias a todos los que veis este contenido y dedicáis un ratito a verlo. Y como siempre os digo, desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene.